Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a una nueva sesión de caipiriñas, mentiras y cintas de vídeo, el espacio de cómics, pero que luego hablo muchas veces de todo menos de cómics. Protagonizado y presentado y realizado por estas dos manos con cuernos que estáis viendo ahora mismo. Samuel M. Jackson con M de Magneto. Hacía siglos que no decía esa expresión, ¿eh? Me siento ahí vintage. En fin, hoy vamos a hablar de un cómic. En fin, mirad qué personaje os suena. Donald Duck, no es Donald Duck. Que es el perfil de cómic por el cual precisamente empecé a hacer este canal. Esos cómics que dices, ¿qué es esto? What the fuck? ¿Cómo encaja esto en el panorama de los tebeos? Este cómic es una cosa extrañísima. Esto es un cómic de Marvel que no parece en absoluto un cómic de Marvel, pero no deja de ser un cómic, sí, de Marvel. ¿Es confuso? Lo sé, pues sí, es confuso, porque si no, no habría nada que decir en este vídeo. Y, en fin, aquí nos encontramos con muchas cosas cruzadas, especialmente porque el creador de este cómic, bueno, podemos decir el gran autor es Steve Gerber, un guionista del cual, por cierto, aquí ya hemos visto aquí alguna vez alguna cosa. Y este cómic representa un antes y un después en su carrera y ya os digo, es un paradigma. Nos vamos a los años 70. Los años 70 en Marvel Comics son una década extrañísima, súper creativa, pero rara. Te pones a fijarte un poco y ves que estaban publicando la licencia de los cómics de Conan, ya en los años 70, que es cuando arranca un poco con esa época. Tenemos el boom de los cómics de terror, con el rollo de Drácula y toda esta movida. El boom de los cómics de héroes urbanos, con Luke Cage en ese plan ahí, ¿sabéis? Iron Fist también. Es como las calles, el funky, el tráfico de sustancias extrañas, héroes más cercanos a, pues eso, al día a día. Por el otro lado, tener que pelear con las revistas de terror, haciendo sus propias versiones superheroicas. Por otra parte, los cómics cósmicos, por ejemplo, de Jim Starlin, que decías, ¿pero esto qué narices es? Acordaos del Warlock, que hice vídeo hace poco. O, por ejemplo, este Pato Howard, que los que hemos nacido en los años 80 solamente conocemos, solamente conocemos, es cierto, solamente lo conocíamos por ese intento de película, en realidad la película se hizo, que produjo, si no recuerdo mal, George Lucas en los años 80 y que se pegó un hostiazo en taquilla sensacional. La película no era gran cosa, hay que decirlo, pero yo creo que dijeron, mira, tenemos a un pato antropomórfico. Esa palabra, por cierto, es enemiga mortal mía. Y esto nos puede dar pasta, porque a la gente le gustan los patos y a la gente le gustan los personajes con carisma. No olvidemos que estamos en los años 80 y aquí la gente compra billetes se entiende, paga billetes para comprar billetes de tickets en el cine, ¿se entiende? Vale, pues y aquello fracasó tremendamente. La cosa es que todo se origina en los años 70 con este cómic que estáis viendo, que tiene en fin, que es que ya os digo, es una cosa súper rara, tíos. O sea, este cómic es en plan, si fuese un cómic independiente, nos lo creeríamos. Si fuese un cómic de autor, por ejemplo, un Proto-Cerebus. Cerebus se publica prácticamente en la misma época o poquito después de que se publique el Pato Howard y comparte en muchos aspectos muchas características. Este cómic no es un cómic que trate de aventuras ahí, a veces un poquito sí, pero bueno, aventuras de superhéroes, peleas, batallas, el lore Marvel, sino que es un cómic que habla un poco de lo que le apetezca a su autor. O sea, es como si fuese en serio. Es como si fuese un cómic de los que se estaba publicando underground en aquellos 60, 70, ¿sabéis? Un cómic ahí con una carga pues mucho más urbana y yo me atrevo a decir a veces que enfocada casi a lectores más adultos. Una cosa un poco, ya os digo, particular. Bueno, la historia empezaba. Aquí empezamos con el Howard el Bárbaro capítulo 1, que es el primero que se ve en este tomillo, que es una recopilación que no tiene todos los números que hizo Steve Gerber, pero bueno. Al principio se había presentado al personaje una mini historia muy cortita dentro de Swamp Thing Special, Swamp Thing, no me acuerdo cómo se llamaba la colección exactamente. No era Swamp Thing, además me lo estoy inventando todo, como se llama Man Thing. A ver, esto tiene sentido. DC Comics tenía Swamp Thing, que era la cosa del pantano, ¿ok? Que después Alan Moore la pilló y la llevó a la estratosfera. Vale, Marvel Comics tenía Man Thing, que era básicamente otra criatura de musgo, terrorífica y del pantano y era de Marvel, ¿sabéis? Bueno, la cosa está en que en esa colección de Man Thing, que se llamaba, por cierto, Giant Size Man Thing, debuta el Pato Howard. ¿Por qué? Porque sí. Hay una aventura que va de viajes cósmicos y viajes entre dimensiones y no sé qué. Y a Steve Gerber, el guionista,
pues en un arranque supongo que de humo, iba a decir tóxico, pero no, humo psicológicamente alimenticio, supongo que dijo, mira, voy a meter las aventuras de un pato que diga las cosas que a mí me apetece que diga como autor, va a hablar de en medio, va a hablar de los lectores, va a hablar de filosofía, va a mostrarse como un ser humano mucho más tridimensional que la mayoría de los personajes que tenemos en los cómics. ¿Qué os parece? Y los editores, que sospecho que yo que sé, que eran los años 70, estaban escuchando Rolling Stone o a Led Zeppelin y bebiendo whisky, dijeron, sí, Steve, haz lo que tengas que hacer. Ponte la camisa de leopardo esa que llevas puesta, no te cortes el pelo y haz lo que se te ocurra. Y coló. Y en fin, esto se acabó publicando. El tema está en que en esos viajes ultradimensionales que se inventaron para el personaje, por cierto, este que veis aquí, con la camisa de hippie, este es Peter Parker, amigos. Eran los años 70. Vosotros permitisteis que esto sucediese. En fin, el tema está en que al final de esa mini historia dentro de Man-Thing, acaban haciendo que el pato Howard, de una manera bastante ridícula, caiga en nuestra dimensión. Y no solamente cae en nuestra dimensión, sino que cae en Cleveland. Cleveland. ¿Por qué? No desconozco, no sé si Steve Gerber es de Cleveland, no sé si es que decidieron que le iban a lanzar en una ciudad que no fuese Nueva York, porque todos los cómics son en Nueva York, no lo sé. El tema está en que se lanza, vamos a buscar la portada épica, Si os fijáis, el primer número, tenemos algo en común con el cómic de John Random del otro día. ¿Quieres que una historia venda? Pon a Spider-Man en la portada. Pon a Spider-Man en la portada. Esto es Marvel y tenemos que vender copias. Dos, referencias a otros títulos que estaban triunfando, ¿no? El tema de Conan el Bárbaro, el tema de la fantasía y la espada de la época. Aquí directamente en el número 1 ponen al pato Howard con una especie de Red Sonja, que no es Red Sonja, pero bueno, de aquí en adelante la conoceremos porque será su novia para toda la vida. Se llamará Howard el Pato y será lanzado como si fuese una especie de colección parodia de fantasía y brujería y todos estos rollos. Vale, no durará mucho tiempo porque aquí cada número habla de un perfil de historia dependiendo de lo que el autor le apetezca. Este número 1, ya que hablamos de cosas, fue uno de los primeros cómics, podemos decir, de la época moderna, entre comillas, de la era moderna, que se especularon. Pero cuando digo se especularon, digo que se especularon. O sea, estos números 1 empezaron a ser retenidos en las tiendas, empezaron a ser acumulados por los coleccionistas, pensando que estos, pues que iban a acabar costando una pasta, ¿vale? Un poco, ya sabéis, que en esos años 70 es cuando empieza un poco a tejerse lo que sería esa red de librerías especializadas, y es cuando se empieza a tantear el concepto de la distribución, la venta directa, que es una cosa que culminaría sobre todo muy a finales ya de los 70 y que sería una de las cosas que favorecería que la gente empezase a especular con los cómics, imitando lo que pasaba con las trading cards, con las tarjetas, los cromos de béisbol, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahí hubo una época complicada, ¿eh? Si lo de los videojuegos ahora mismo, la especulación y tal, os parece, o las cartas de, yo que sé, de Pokémon o cosas así, os parece que es loco, esto no estaba demasiado lejos. Vale, el tema está en que, bueno, nos lanzamos con este número 1. El número 1 lo voy a pasar rápido porque el que me interesa realmente es el 2. Si os fijáis, nos encontramos un pato deprimido, es lo primero que nos dicen. Observa un pato deprimido. Por 2 veces ha salvado la ciudad de Cleveland. Primero de la amenaza del hombre rana. Vale, ok, el hombre rana. Y luego de los colmillos de la horrible vaca infernal. Vale, os lo resumo. En el capítulo anterior hicieron una parodia de los cómics de terror, pseudoterror que hacía Marvel en la época, y se inventaron una historia que estaba antagonizada, no protagonizada, antagonizada por una vaca vampiro. Sí, esto iba de eso, era... O sea, ¿os creéis en serio que Deadpool inventó algo? O que Hulk en los 90 inventó algo. No, amigos, estaba ya todo inventado. Esto ya había roto la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima barrera unos cuantos años antes. Vale, el tema está en que aquí nos encontramos al pato mirando al agua y estaba pensando, ahora sin hogar, sin un duro, se halla a las orillas del río Cuyahoga, pensando en él. Esto que estés leyendo en pantalla, que no pienso decir, Kurt Cobain, el tipo se está asomando, primera página. Pato antropomórfico o antropomorfo, no sé cuál le encaja mejor, asomado a las aguas de un río pensando en emular a Kurt Cobain. Esto no pasa a los filtros de 2025. El pato decide que va a entrar al agua, pero no de una manera tan agresiva, sino con un poco más de delicadeza para darse un sutil baño, y se encuentra que el agua está llena de polución y suciedad. Y lo primero que hace es decir que este mundo es una porquería, que asco.
está gobernado por monos sin pelo. Es un chiste que tiene. Él, claro, evidentemente viene de un mundo de patos. Y en nuestro mundo él considera que está gobernado por monos sin pelo, que somos nosotros. Y que estamos arruinando el planeta porque está el agua polucionada, porque solamente pensamos en las guerras, en las armas, en... Estamos en los 70, amigos. Estamos en los 70, ¿ok? Estamos en ese rollo. Estamos en esa... Seguirle la onda. Black Sabbath, ¿vale? Pink Floyd. Estamos en esta onda. Seguirme la onda. Vale. Pues ahí está. En un momento dado, de una manera muy absurda, Howard se da cuenta de que hay una torre, navega hacia la torre y se encuentra que es una torre de plástico hecha con tarjetas de crédito caducadas. Vale, trepa a la torre y se encuentra que hay una pelirroja depilada. Bárbara, entendemos. Ya sabéis que yo con lo de la depilación, lo de la fantasía heroica pseudo medieval y la gente depilada, los musculistas depilados de musculistas, culturistas, aunque bueno, musculista y culturista debería ser equivalente, pero bueno, y las supermodelos depiladas, me da la sensación de que se ha generado una imagen de esos tiempos que no se corresponde con... Bueno, el tema está en que se encuentra con la chica y dice, hey, soy un pato que fuma puros, por cierto, me parezco mucho a Donald Duck, y vosotros pensaréis, esto no hizo enfadarse a Disney, y Disney sí, se enfadó mucho, amigos. Hizo una amenaza de demanda, le dijo a Marvel que como sigas haciendo esto os voy a meter un puro que os voy a reventar, cosa que es divertida porque al final Marvel acabaría siendo comprada por Disney. Bueno, el tema está en que Marvel simplemente cambió un poco con los números, cambió un poquito el dibujo del pato y ya está. Al final la amenaza no se convirtió en demanda. Pero bueno, aquí hay mucha meta historia, ya os había dicho que hay mucha meta historia. Bueno, vale, que sí, que al final de una manera más ridícula que otra cosa van a meter a Peter Parker porque tiene que tener algo que ver con la historia y nos van a convertir al pato en una especie como de parodia de los bárbaros. Saldrán magos y brujos y centellas y guerras dimensionales y misiones que podrían ser perfectamente de una partida de Dungeons and Dragons, ¿vale? Parodia de todos esos cómics que había en la época, ¿vale? Esto ya os digo que es muy... No sé si lo he mencionado anteriormente, pero a mí me recuerda un montón al rollo Cerebus. Es en plan, el autor decide que quiere parodiar, reírse, reflexionar, lo que sea, sobre algo que pasa en la sociedad o en los cómics y utiliza el cómic como un medio simplemente para escribir y para elaborar un poco las historias, ¿no? Bueno, pues eso, que sí, me voy a saltar un poco, os voy a seguir enseñando páginas, pero aquí tampoco voy a detallar muchísimo lo que sucede en el número, porque el que me interesa realmente es el número 2, que es el que más me gusta. Lo que sí que vamos a ver la llegada de Spider-Man, cuando hay dos bichos enormes que están a punto de matar a los buenos y el mundo se vuelve desesperado. Mirad qué páginas más setenteras. Cuando todo parece estar terminado y el terrible dragón de la marihuana, de las flores místicas aparecen, tenemos a Spider-Man que aparece para salvar el día. Vale, de acuerdo, que sí, peleas, magos, lo que os decía antes, pasamos, que sí. Al final se salva el día, todo acaba en llamas, Spider-Man dice, ha sido un placer conocerte, pato, eres un pato magnífico. Vale, y fijaos bien, al final nos anuncian el título del siguiente cómic. En el próximo capítulo, la amenaza estelar del mortífero nabo espacial. Y nosotros decimos, pero esto no era una cosa de parodia de los bárbaros y de Conan y estas cosas. No, amigos, esto va a ser lo que le apetezca al autor. En este caso ha decidido que quiere reírse del rollo de los superhéroes cósmicos, inicialmente pasando de los cósmicos y después de los simples superhéroes. Y como veréis, así lo hace. En fin, narrándonos pues una historia inicialmente así muy espacial. Vale. Solo que sí que es verdad que tiene por ahí unos... Tiene momentos muy interesantes, que es algo que además lo iría construyendo, que es en primer lugar, el concepto de que la chica que antes se nos había presentado como una especie de Red Sonja, como que la van matizando dentro de la historia y se acaba convirtiendo en su pareja. Solo que es... A ver, evidentemente, si son pareja, estaríamos hablando de amor por los animales, un amor extremo por los animales. Entonces eso genera circunstancias que pueden ser potencialmente polémicas en este cómic. ¿Me seguís, no? Las aventuras en la cama de un pato y una mujer humana, y eso rima. Ok, pues empiezan a generar dinámicas ahí como de una pareja relativamente funcional. Howard el pato extrañamente se inventan excusas argumentales para que en nuestro mundo más o menos cuele y no pase nada. El tipo está todo el rato fumando puros y cuando no están viviendo aventuras que son críticas maravillosas de los cómics, están teniendo conversaciones sobre cómo van a pagar las facturas, sobre si tienen trabajo, sobre si no tienen trabajo, sobre si hay un futuro para ellos, sobre, pues eso,
Vemos que Howard además es como un personaje como muy idealista y noble, demasiado para conseguir tener un trabajo normal y corriente y dejarse explotar por el sistema. O sea, es como que dices, años 70, ¿en qué estabais pensando? ¿Sabes? A lo que me refería antes. Es que es como, ¿pero esto a qué viene, Marvel? Escenas de alcoba con un pato y una mujer, de repente un nabo, sí, literalmente le lanza un rayo mental a un policía y ese policía se acaba convirtiendo en un superhéroe, evidentemente parodia a los superhéroes. Vale, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque sí, porque el autor ha decidido que así tiene que ser. A mí, ya os digo, me da muchas reminiscencias a otros cómics. Antes, cuando he mencionado el She-Hulk, el Hulk de John Byrne, a ver, totalmente, quiero decir, en muchos aspectos imitaba el ritmo tan loco que tenían estos cómics de Howard. A mí el que más me gusta, seguramente porque me gusta la temática, es este de las 4 plumas del dragón. No sé si estaba aquí... Bueno, aquí lo llamaban Maestro del Quack Fu. En este capítulo os voy a enseñar la portada. En el primero, como os decía, hablaba un poco del tema este de Conan y no sé qué. En el segundo era un poco parodia de los superhéroes setenteros y todo este rollo. En el siguiente era el Maestro de Quack Fu, que es una parodia evidentemente de los cómics de Kung Fu, las películas que se llevaban, el rollo de Shang-Chi, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Modas de su época. Y en este caso la verdad es que me pareció increíble, porque según empezamos la historia, tenemos a la parejita, ¿vale? Saliendo del cine. Entendemos que han salido del cine. Viendo esto, quiero pensar que han salido de ver Operación Dragón. No sé si los años encajan, no sé si han visto una película anterior de Bruce Lee o algo así, pero bueno. Sábado noche en Cleveland. El pase de medianoche de la película de Kung Fu más taquillera y curiosamente la más sangrienta del año acaba de terminar. Y un satisfecho público sale a la calle. Igual han visto Karate de muerte en Bangkok, no tengo ni idea. Beverly, que es como se llama la pelirroja, y Howard el pato salen del cine. Y mirad a Howard, está encabronado. Howard sale diciendo, ¿cómo se le puede llamar entretenimiento a esto? ¿Cómo se le puede llamar arte marcial? ¿Y cómo se puede comer después de eso? La pelirroja dice, oye, es solo una película. Y vemos que sale un chico afro, que sale como haciendo artes marciales, ¿sabes? Howard dice, bueno, a mí me parece un cursillo de entrenamiento para las tropas del barrio, esto es ridículo. El chico sale diciendo, soy una pantera negra, hacedme paso, hago kung fu, soy de Wu-Tang Clan. Y el pato le dice, pero esto es todo lo que sabes hacer, chaval, eres ridículo, pero tú que eres Bruce Lee de segunda, lárgate. Y Howard el pato se queda ahí diciendo, joder, si es que sois monos sin pelo, es que sois increíbles, tergiversáis una antigua filosofía, lo convertís en un entretenimiento violento y lo vendéis a vuestros jóvenes para que lo imiten. Es como, ¿en serio? ¿Me está contando esto este cómic? Pero es que sigue continuando. La pelirroja sigue diciendo, nunca te había considerado intelectual. Y el Howard sigue ahí desvariando, diciendo pues eso, que al final este gusto por las artes marciales, a mí esto me lo contaron, y esto me acuerdo que en su momento mi padre me lo contaba, que cuando... Por cierto, aquí sale claramente escrito Operación Dragón. Mi padre me lo contaba, que cuando estrenaron Operación Dragón en los cines y tal, que los chavales de la época estaban como locos. Un poco... debe ser en la línea de la locura por la UFC que hay ahora, ¿sabes? Que están los chavales... Lo que pasa es que, claro, evidentemente lo que hay ahora es mucho más deportivo. La UFC sería mucho más deportivo porque se saben los métodos de entrenamiento, se sabe lo duro que entrenan los deportistas y tal. Es una cosa un poco menos mística y más seria. Pero a mí, vamos, por lo que me contó mi padre, era en plan que los chavales que se ponían a hacer a la salida del cine pseudo karate por la calle porque estaban como alucinados con esto, ¿no? Y aquí es un poco lo que nos está criticando Howard, que es en plan de decir, de repente los chavales solamente quieren tener batallas de película de Kung Fu y están imponiendo... Es que, fijad qué derrape está soltando Steve Gerber con esto, Estáis criando a toda una generación que va a crecer creyendo que la lucha callejera es la forma más elevada de expresión artística. Ojo, ¿Has estado alguna vez en una pelea, Beb? ¿Has visto alguna vez la cara de un chico después de haber pasado por un bate, un puño americano o una botella? Sí, bueno, hay a quien le encanta verlo, sobre todo si ellos son los causantes del daño. Lo necesitan, ¿sabes? Porque carecen de la capacidad mental para saber que existen, a menos que sientan esa sensación de poder. Así que seguir glorificando la violencia de este modo, y créeme, alguien va a salir herido. O sea, es como, dices, hostia, Marvel estaba publicando esto, O sea, había un tío que estaba escribiendo un guión. Muchas veces hablamos de The Max, por ejemplo, en los años 90, el cómic de Shang-Chi y todas estas cosas, que vale, ok, es comercial, pero era Image Comics, tenía un cierto punto indie de autor, pero aquí, joder, 20 años antes, oye, ya había cómics en el mainstream que estaban ahí como diciendo a los chavales, oye,
lo estés flipando con los superhéroes y con las películas de Kung Fu y todo este rollo, pero que en el fondo lo que hay en un bar cuando la gente se pelea no es lo que veis en las películas. La gente se hace daño y demás. Bueno, aparte de aquí tendremos una historia de macarras que batallan y gente tendente a la violencia. Muy graciosamente, acabará haciendo dentro de su investigación, bueno, en fin, acabarán clavando un cuchillo a un niño. Hablando de todo un poco, a uno de los niños que estaban haciendo artes marciales le clavarán un cuchillo muy en la línea. ¿Os suena? A ver, joder, es que aquí hay mucha referencia. Hay una situación en la historia que se dice que fue la que acabó un poco con el sueño hippie, con el sueño de la época de los hippies, que fue cuando los Rolling Stone, me parece que fue en el año 69, los Rolling Stone tocan en Estados Unidos y contratan a los ángeles del infierno, a los moteros, para que hagan la seguridad, para que se encarguen de ser seguratas, de seguridad y demás. ¿Qué pasa? Que los ángeles del infierno no eran gente pacífica, y en cuanto empezó a haber un poco de movimiento en el concierto con la gente que estaría un poco intoxicada y moviéndose y demás, empezaron a pegar palizas a la gente, empezaron a sacar navajas y cuchillos, y aquello fue pues terrible, y se dice que conmocionó tanto a la sociedad que aquello terminó un poco con aquel sueño de conciertos, luz, hermandad y disfrute, ¿no? En este caso es un poco la misma línea. De repente se están peleando en un bar en plan macarra, hay uno que saca un cuchillo y se lo clavan a un crío, que el crío muere al final. O sea, es que dices, ¿en serio? ¿De verdad? Bueno, el tema está en que Howard se pone a investigar qué ha sucedido, y sus pesquisas le acaban llegando a descubrir entre las páginas de un cómic un anuncio en el cual pues pone: los secretos del Kung Fu revelados, págame un dinero, ven a mi escuela, te enseñaré a pelear, serás el mejor, entra en una escuela de pseudomisticismo. Vale, estas cosas y los métodos de musculación y tal, estas cosas se vendían en cómics y en revistas para los críos de la época. Normalmente solían ser métodos más bien que se vendían con libros y todo este rollo, pero bueno, esto existía. Bueno, el tema es que seguimos ahí con mogollón de crítica. El pato Howard acaba llegando al templo del maestro siendo súper escéptico, pero este le empieza a soltar pseudomística, en plan Big Water, my friend. ¿Habéis visto el anuncio de Bruce Lee, que me parece que era de Volkswagen, que era una grabación de una entrevista en la cual, ¿cómo era? Decía que tienes que ser agua, porque el agua al final es líquida y se amolda. Si le metes en una tetera, el agua se convierte en la tetera. Tienes que ser como el agua. Y esa especie de filosofía que suena espectacular, pero que luego... Pues eso, al final el maestro le acaba metiendo la filosofía Big Water, my friend, a Howard. Y Howard acaba, pues, haciendo un curso de karate, de lucha oculta. Y claro que es gracioso porque... lo dicen, ¿no? Bueno, tu voluntad de obtener te ha permitido completar una vida de estudio en solo 3 horas y 17 minutos. Que es lo que pasaba en las películas. Tú en las películas veías ahí de repente a uno que llegaba para entrenar con un maestro, te hacían el típico montaje fílmico y parecía que en 1 hora se había puesto mamadísimo y ya sabía hacer artes marciales. En lugar de entender que igual se había tirado 5 años entrenando día tras día para aprender la táctica, ¿no? Y ahí es donde nos sale ya este Howard adaptado para los nuevos tiempos de las artes marciales, que saldrá a enfrentarse a los malos. Este número, por cierto, no sé, me parece que está dibujado por... Este en concreto me parece que está dibujado por John Buscema. Aquí donde lo veis. Efectivamente, John Buscema. Tuvo unos cuantos dibujantes la colección. La colección empieza con uno cuyo nombre no me acuerdo, que para mí es el que mejor... Frank Brunner, el original. Que para mí es el que mejor le tiene pillado el rollo. Después John Buscema dibuja alguna cosa suelta. Jim Collan, uno de los dibujantes más paradigmáticos de los 70 de Marvel, también dibuja a Howard, pero un poco yo diría que quien realmente le da el tono es el entintador, que también es dibujante, pero bueno, aquí solamente en tinta, que es Steve Leialoha. Siempre me ha costado un montón decir este nombre, clasicazo de Marvel, que era pues eso, el que le daba los acabados gráficos y le daba este puntillo, que entendía muy bien realmente ese punto entre los superhéroes y no superhéroes que le funcionaba a esta colección, ¿no? Bueno, pues eso, que al final, mirad Buscema cómo hace Bustemadas, que al final pues habrá violencia, habrá lucha, habrá artes marciales, todo será muy duro y muy profundo y no sé qué, y bueno, Howard acabará vengando la muerte del niño lanzando a este pseudo Conan, no es un pseudo Conan, a este bruto de las artes marciales por los cielos y reflexionando sobre la venganza y la filosofía oriental. Sí, es así este cómic, en fin. Este cómic ya os digo que es una cosa muy rara. O sea, yo a día de hoy sigo sin terminar de tenerlo bien cerrado. O sea, es como una especie de cómic de autor
aislado completamente del estilo Marvel, de la continuidad, de la cronología, además, en una época yo creo en la cual se probaba un poco de todo. Hay que decir también que este cómic supone, a nivel de autor, como os iba diciendo antes, una consagración, por así decirlo, que ganó muchos premios por parte de Steve Gerber y demás, pero por otra parte también supuso para el autor una condena absoluta, porque se enteró de que Marvel estaba negociando los derechos para hacer películas y explotaciones del personaje y evidentemente denunció. Steve Gerber denunció porque quería royalties, quería ser reconocido en las obras y demás, y Marvel se puso con todo su músculo económico a entrar en juicios con Gerber. Gerber se dejó toda su pasta, o sea, pero todo, o sea, se gastó, vamos, iba a decir cientos de miles, pero creo que no llegó a 200.000, ciento y pico mil de la época, ciento y pico mil de los años 80, o sea, se gastó una pasta teniendo que aceptar donativos de compañeros de la profesión, llegando a publicar un cómic para financiar dibujado por Jack Kirby, por cierto, los 80, Destroyer Duck, que era básicamente otra versión del Pato Howard, pero que se llamaba Destroyer Duck, dibujado por Jack Kirby en los años 80 para financiar el litigio que estaba teniendo contra Marvel, que le estaba destrozando y además le estaba haciendo publicar muchos menos cómics, y perdió el litigio. Aquello a Gerber le dejó quemadísimo, aquello. A pesar de que sí que publicó alguna cosa suelta y demás, bueno, digamos que hizo que este cómic pues se atragantase un poco en su trayectoria, ¿no? Una pena porque era un tío, ya os digo, un tío con unas ideas increíbles. Finalmente conseguiría rematar un poco la faena muchos años después, porque en la línea Marvel Max, ya sabéis, la línea esa no canon pero adulta, le permitirían hacer una miniserie de Howard con un tono un poquito más adulto, y se recuperaría un poco este tono tan loco, tan setentero que tenía, que es un cómic que, por cierto, yo tengo y tengo ganas de ver aquí en el canal, pero eso ya, ponedme en comentarios que si queréis verlo aquí, si os ha gustado, si no os ha gustado. Ya os digo, es que este cómic, recomendadísimo, de verdad. No os recomiendo leerlo entero porque es verdad que acumula una serie de no sé cómo decirlo, gags humorísticos que tal vez para intentar leerlo como una obra unitaria saturan un poquito, pero por ejemplo, estos primeros números de la colección, los primeros 4 o 5 números de la colección, súper recomendados, especialmente si quieres descubrir un perfil de cómic Marvel muy diferente, un rollo muy distinto, muy distinto. En fin, decidme ya en comentarios qué os ha parecido, os ha gustado, no os ha gustado, lo he hecho bien, lo he hecho mal, conocíais este cómic, no lo conocíais, os ha parecido una locura como a mí, no os ha parecido, os ha emocionado, por el contrario, pues ponedme en comentarios, en la casilla de comentarios, que ya sabéis que es el mejor lugar del canal, es el único lugar donde tenemos interacción y eso es bueno, ¿por qué? Pues porque sí, porque así no soy una persona hablándole a un micrófono, que eso no está mal. Por otra parte, el me gusta, a mí me encanta el me gusta, vosotros sabéis que a mí me gusta, el no me gusta, tremenda violencia contra el no me gusta. Suscríbete, mira este pato, mira con qué cara de Dios, de pena, lástima, atrapado en un mundo que él no creó, amigos. Suscríbete por el pato, no por mí, por el pato, no por mí, por el pato. Y en fin, y ya está, ya estaría, ¿no? Y comparte, joder, que yo que sé, si crees que hay alguien a quien le puede gustar esto, pues comparte. Este ya es Jim Collan, creo. Jim Collan, por cierto, a mí, curiosamente, sus dibujos a lápiz siempre me parecieron brutales, pero entintados creo que no terminó de haber ningún dibujante, ningún entintador que terminase... Eso ya son gustos, de reflejar lo buenos que eran sus lápices. En fin, ya está. Howard el Pato, cómic particularísimo. Una cosa, ya os digo, uno de esos cómics que a mí me encanta ver aquí en el canal, porque refleja un poco esa onda de intentar escarbar un poquito, que tampoco estamos descubriendo ningún cómic desconocido, o sea, esto es un clásico, pero bueno, revisamos cosas, que eso siempre es interesante, ¿no? En fin, 2 palabras para despedirnos, Howard y Pato. ¿Qué más queréis? Me han puesto a huevo, joder, facerísimo. Venga, nos vemos.